Gracias te damos, bendito Padre Celestial, por este día que nos das. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por permitirnos una vez más comenzar nuestro día leyendo tu palabra. Gracias por este sentir que has puesto en nuestro corazón, Señor, de antes de empezar el día, poder meditar en tus dichos eternos, Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos entonces en el libro de Números, capítulo número 22, en la versión Dios habla hoy. Los israelitas siguieron su camino y acamparon en las llanuras de Moab, al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, se fijó en lo que los israelitas habían hecho con los amorreos. También la gente de Moab se llenó de miedo al ver que los israelitas eran tan numerosos. Entonces dijo la gente de Moab a los ancianos de Madián: toda esta gente va a acabar con nuestra tierra como un buey acaba con el pasto del campo. Por aquel tiempo Balac era rey de Moab y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien se encontraba en Petor, junto al río Éufrates, en el país de Amab. Balac ordenó a sus mensajeros que dijeran a Balaam: de Egipto ha venido un pueblo que se ha extendido por todo el país y ahora se ha establecido delante de mí. Ven enseguida y maldice a este pueblo por mí, pues es más fuerte que nosotros. Quizá así pueda yo derrotarlos y expulsarlos del país. Yo sé que que tus bendiciones y tus maldiciones siempre se cumplen. Los ancianos de Moab y de Madián se fueron con dinero en la mano para pagar las maldiciones. Y al llegar a donde estaba Balaam, le dieron el mensaje de parte de Balac. Y Balaam les dijo: quédense aquí esta noche, y yo les responderé según lo que el Señor me ordene. Y los ancianos de Moab se quedaron con él. Pero Dios se le apareció a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam les respondió: Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab, los envió a que me dijeran que un pueblo ha salido de Egipto y que se ha extendido por todo el país. Balac quiere que yo vaya enseguida a maldecirlos para ver si así puede derrotarlos, de echarlos fuera de sus territorios. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque a ese pueblo lo he bendecido yo. Al día siguiente Balaam se levantó y les dijo a los jefes que había enviado Balac: regresen a su tierra. El Señor no me permite ir con ustedes. Los jefes de Moab regresaron a donde estaba Balac y le dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Pero Balac insistió y volvió a enviar otros jefes, esta vez en mayor número y de más importancia que los primeros. Ellos fueron a ver a Balaam y le dijeron: Balac, hijo de Zippor, te manda a decir: por favor, no te niegues a venir. Yo te daré los más grandes honores y haré todo lo que pidas, pero ven y hazme el favor de maldecir a este pueblo. Pero Balaam les respondió: aunque Balac me diera todo el oro y la plata que caben en su palacio, yo no podría hacer nada, ni grande ni pequeño, porque que fuera contra las órdenes del Señor. Sin embargo, quédense ustedes aquí esta noche y veré qué me dice esta vez el Señor.
Por la noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo: si estos hombres han venido por ti, levántate y vete con ellos, pero tendrás que hacer solamente lo que yo te diga. Balaam se levantó al día siguiente, ensilló su asna y se fue con los jefes moabitas. Balaam iba montado en su asna y lo acompañaban dos criados suyos. Pero Dios se enojó con él porque se había ido, y el ángel del Señor se interpuso en su camino para cerrarle el paso. Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino con una espada en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Llegó el ángel del Señor, luego el ángel del Señor se paró en un lugar estrecho donde el camino pasaba entre viñedos y tenía paredes de piedras a los dos lados. Cuando el asna vio el ángel del Señor, se recostó contra una de las paredes, oprimiéndole la pierna a Balaam. Entonces Balaam le volvió a pegar. Pero el ángel del Señor se adelantó a ellos y se paró en un lugar muy estrecho, donde no podía uno desviarse en ningún lado. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y la azotó con una vara. En ese momento, el Señor hizo que el asna hablara y que le dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? Con esta van 3 veces que me pegas. Te estás burlando de mí, le respondió Balaam. Si tuviera a la mano un cuchillo, ahora mismo te mataría. Pero el asna le dijo: yo soy el asna que tú has montado toda tu vida, y siempre y bien sabes que nunca me he portado así contigo. Es verdad, respondió Balaam. Entonces el Señor hizo que Balaam pudiera ver a su ángel, que estaba en medio del camino con una espada en la mano. Balaam se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, pero el ángel del Señor le dijo: ¿por qué le pegaste 3 veces a tu asna? Yo soy quien ha venido a cerrarte el paso, porque tu viaje me disgusta. El asna me vio y se esquivó ni me esquivó las 3 veces. Si no me hubiera esquivado, ya te hubiera yo matado, aunque a ella la habría dejado con vida. Y Balaam respondió al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas allí cerrándome el camino. Si te parece mal que yo vaya, regresaré. Pero el ángel del Señor le contestó: puedes ir con estos hombres, pero dirás solamente lo que yo te diga. Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado. Y cuando Balac supo que Balaam venía, salió a recibirlo a una ciudad de Moab situada junto al río Arnón, en la frontera del país, y le dijo: te mandé a llamar con insistencia porque no quería venir. ¿Pensabas que no soy capaz de hacerte muchos honores? Y Balaam respondió: pues aquí estoy, ya vine a verte, pero no tengo poder para hablar por mi cuenta. Yo solo podré decir lo que Dios me comunique. Luego Balaam se fue con Balac a Kiriat Husot, donde Balac mandó que mataran vacas y ovejas y que se las llevaran a Balaam y a los jefes que lo acompañaban. A la mañana siguiente, Balac buscó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, desde donde pudo ver los alrededores del campamento de los israelitas. Entonces Balaam le dijo: constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le dijo, y entre los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Luego Balaam le dijo a Balac: quédate junto al sacrificio mientras voy a ver si el Señor viene a encontrarse conmigo.
Luego te comunicaré lo que él me dé a conocer. Y Balaam se fue a una colina desierta, donde Dios se le apareció. Balaam le dijo, he preparado 7 altares y en cada uno he ofrecido un becerro y un carnero. Entonces el Señor puso en labios de Balaam lo que tenía que decir y le dijo, regresa a donde está Balac y dile lo mismo que yo te he dicho. Balaam regresó y encontró a Balac de pie junto al sacrificio en compañía de todos los jefes moabitas. Entonces Balaam pronunció esta profecía. Desde las montañas del oriente, desde Aram, me hizo venir Balac, rey de Moab. Ven, me dijo, maldíceme a Israel, deséale el mal al pueblo de Jacob. Pero ¿cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? Desde estas altas rocas puedo verlo, desde estas colinas lo miro. Es un pueblo que vive apartado, distinto de los otros pueblos. Son como el polvo. ¿Quién puede contarlos? ¿Quién puede saber su número? Ojalá muera yo como esos hombres justos y sea mi fin como el de ellos. Entonces Balac le reclamó a Balaam, ¿qué estás haciendo? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos y tú te has puesto a bendecirlos. Balaam contestó, habíamos quedado en que yo diría solamente lo que el Señor pusiera en mis labios. Pero Balac insistió, ven conmigo a otra parte, desde donde solo podrás ver los alrededores del campamento, pero no el campamento completo. Maldícemelos desde allí. Y Balac llevó a Balaam al campo de Sofim, en la cumbre del monte Pisgah, donde construyó 7 altares y sacrificó en cada uno un becerro y un carnero. Allí Balaam dijo a Balac, quédate aquí junto al sacrificio mientras yo voy a encontrarme con Dios. El Señor salió al encuentro de Balaam y puso en sus labios lo que tenía que decir. Además le dijo, regresa a donde está Balac y dile lo mismo que yo te he dicho. Balaam regresó y encontró a Balac de pie junto al sacrificio en compañía de los jefes moabitas. Balac le preguntó, ¿qué te dijo el Señor? Entonces Balaam pronunció esta profecía. Balac, hijo de Zippor, escúchame con atención. Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Yo tengo órdenes de bendecir. Si Dios bendice, yo no puedo contradecirlo. Nadie ha visto engaño ni maldad en Israel, el pueblo de Jacob. El Señor su Dios está con ellos, y ellos lo aclaman como rey. Dios que los sacó de Egipto es para ellos lo que son para el búfalo sus cuernos. Contra Jacob no valen maleficios, contra Israel no sirven brujerías. Ahora es preciso decir a Israel, ¿cuántas maravillas ha hecho Dios contigo? Este pueblo se levanta amenazante como un león y no descansará hasta devorar su presa y beber la sangre de sus víctimas. Balac dijo entonces a Balaam, ya que no puedes maldecir a este pueblo, por lo menos no lo bendigas. A lo cual respondió Balaam, ¿no te había dicho ya que yo solo puedo hacer lo que el Señor me ordene? Entonces Balac le dijo, ven, que te voy a llevar a otra parte. Puede ser que a Dios no le disguste que maldigas a Israel desde allí. Y así Balac se llevó a Balaam a la cumbre del monte Peor, desde donde se ve todo el desierto. Allí Balaam le dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le dijo, y en cada altar sacrificó un becerro y un carnero.
Pero como Balaam vio que al Señor le parecía bien bendecir a Israel, ya no fue a recibir profecías de parte de él, como lo había hecho las otras veces, sino que volvió la mirada hacia el desierto, al desierto, y al ver Balaán a Israel acam- acampado por tribus, el Espíritu de Dios se apoderó de él. Entonces Balaán pronunció esta profecía. Mensaje de Balaán, hijo de Beor, hombre de mirada penetrante, que al caer en éxtasis ve con más claridad, que recibe mensajes y tiene visiones de parte de Dios Todopoderoso. Jacob, que bellas son son tus tiendas, qué bella, qué bello Israel tu campamento. Parecen largas filas de palmeras, jardines juntos a un río, óleos plantados por el Señor, cedros a la orilla del agua. Israel tendrá agua en abundancia para beber y regar sus sembrados. Su rey dominará a Agar. Su poder real será muy grande. Dios que los sacó del Egipto es para ellos los que son para el búfalo sus cuernos. Israel devorará a las naciones enemigas, les romperá los huesos y los herirá con sus flechas. Cuando se acueste a descansar, parece un león. Nadie se atreve a despertarlo. Bendito sea el que te bendiga y maldito el que te maldijere, el que te maldiga. Al oír esto, Balaán se enojó mucho con Balaán y golpeándolo las manos, le dijo: Yo te llamé para que me maldijera a mis enemigos, y resulta que ya van 3 veces que los bendice. Más te vale volver a tu casa. Yo había prometido hacerte grandes honores, pero el Señor lo ha impedido. Y Balaán le respondió: Ya les advertí a tus mensajeros que aunque me dieras todo el oro y la plata que caben en tu palacio, yo no podría desobedecer las órdenes del Señor, ni hacer nada bueno ni malo por mi propia cuenta, y que solo diría lo que el Señor me ordenará me ordenará decir. Pues bien, regreso a mi país, pero antes voy a decirle lo que este pueblo hará en el futuro con tu pueblo. Entonces Balaán pronunció estas profecías. Mensaje de Balaán, hijo de Beor, hombre de mirada penetrante, que al caer en éxtasis ve con más claridad, que conoce lo que el Altísimo conoce, que recibe mensaje y tiene visiones de parte de Dios Todopoderoso. Veo algo en el futuro diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob, un rey que se le levanta en Israel, le aplastará la cabeza a Moab, aplastará a todos los descendientes de Sen, conquistará a Edom, se apoderará de Seir, que es su enemigo. Israel realizará grandes hazañas. Un vencedor saldrá de Jacob y destruirá a los que quedan en la ciudad. Después vio Balaán a Amalek y pronunció esta profecía. Amalek es una nación importante, pero terminará destruida por
completo. También vio a los kenitas y pronunció esta profecía: descendientes de Caín, aunque sus refugios sean firmes, aunque hayan puesto su nido entre las rocas, ese nido será destruido por el fuego cuando Asiria los haga prisioneros. Después pronunció esta profecía: ay, ¿quién vivirá todavía cuando Dios haga estas cosas? Vienen aves de la costa de Chipre y dejará en ruinas a Siria y a Eber, pues también Eber será destruido. Después de esto, Balaán se puso en camino y volvió a su casa. Balac también se puso en camino. Cuando los israelitas se establecieron en Sittim, los hombres empezaron a corromperse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a los sacrificios que ofrecían a sus dioses. Los israelitas tomaban parte en esas comidas y adoraban a los dioses de las moabitas, y así se dejaron arrastrar al culto de Baal Peor. Entonces el Señor se enfureció contra Israel y le dijo a Moisés: reúne a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante de mí a plena luz del día. Así se calmará mi ira contra Israel. Y se ordenó entonces a los jueces israelitas: cada uno de ustedes deberá matar a los hombres de su tribu que se dejaron arrastrar al culto de Baal Peor. Pero un israelita llevó consigo una mujer madianita a la vista de Moisés y a todos los israelitas, mientras ellos se encontraban llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Al ver esto, Finees, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, se apartó de los israelitas reunidos, empuñó una lanza y se fue tras aquel israelita hasta la alcoba, y allí atravesó por el estómago al israelita y a la mujer. Así se terminó la plaga que estaba haciendo morir a los israelitas, aunque ya habían muerto 24,000 de ellos. Entonces el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Finees ha hecho que se calme mi ira contra los israelitas, porque él ha tenido el mismo celo que yo tengo. Por eso no me he dejado llevar del celo y no terminé con él. Y después que yo hago con él una alianza de paz, por la cual le entrego a él y a su descendiente el sacerdocio para siempre, porque tuvo celo por mí y tuvo así el perdón para los israelitas. El israelita que fue atravesado junto con la mayoría se llamaba Zimri y era hijo de Salú y jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer madianita se llamaba Cosbi y era hija de Sur, jefe de un grupo de familias de Madián. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ataquen a los madianitas y derrótenlos, así como ellos los atacaron a ustedes con sus malas manos y haciéndolos adorar a Baal Peor. Y en el caso de Cosbi, hija del jefe madianita, que fue muerta con una lanza cuando yo les envié una plaga por haber adorado a Baal Peor. Después de aquella plaga mortal, el Señor dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: hagan un censo por familia de todos los israelitas de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Moisés y Eleazar ordenaron entonces a los israelitas en las llanuras de Moab, junto al río Jordán frente a Jericó, que se registraran todos los que tuvieran 20 años para arriba, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Estos son los israelitas que habían salido de Egipto. Los clanes descendientes de Rubén, hijo mayor de Israel, fueron los de Enoc, Falú, Esrón y Carmí. Según el censo, los descendientes de Rubén sumaban 43,730 hombres. De Falú nació Eliab, y de Eliab nacieron Nemuel, Datán y Abirán. Datán y Abirán fueron aquellos del grupo de consejeros que, junto con Coré, se rebelaron contra el Señor y al mismo tiempo contra Moisés y Aarón. Pero se abrió la tierra y se los tragó a ellos dos y a Coré, y todo el grupo murió, pues 200
50 hombres murieron en el fuego. Esto sirvió de advertencia para todos los demás. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Los clanes descendientes de Simeón fueron los de Nemuel, Jamín y Jaquín, Sera y Saúl. Según el censo, los descendientes de Simeón sumaban 22.200 hombres. Los clanes descendientes de Gad fueron los de Zephón, Agí, Suní, Osni, Eri, Arod y Arelí. Según el censo, los descendientes de Gad sumaban 40.500 hombres. De los hijos de Judá murieron y Onán en el país de Canaán. Así que los clanes descendientes de Judá fueron los de Selá, Fares y Sera. Y los clanes descendientes de Fares fueron los de Ron y Amul. Según el censo, los descendientes de Judá sumaban 76.500 hombres. Los clanes descendientes de Isaacar fueron los de Tolá, Pubá, Asub y Simrón. Según el censo, los descendientes de Isaacar sumaban 74.300 hombres. Los clanes descendientes de Zabulón fueron los de Serg, Elón, Jaleel. Según el censo, los descendientes de Zabulón sumaban 60.500 hombres. Los clanes descendientes de José fueron los de las tribus de Manasés y de Efraín. De Manasés el clan de Maquir el clan de Galaad los clanes de Ieser, de Elec, de Asriel, de Siquén, de Semidá, de Efer. Zelofat, que era hija de Efer, no tuvo hijos sino hijas, las cuales se llamaban Malá, Noá, Oglá, Milcá y Tirsá. Según el censo, los descendientes de Manasés sumaban 52.700 hombres. Los clanes descendientes de Efraín fueron los de Sutela, Beker, Taham. Los descendientes de Sutela eran los del clan de Herán. Según el censo, los descendientes de Efraín sumaban 32.500 hombres. Estos son los descendientes de José por orden de clanes. Los clanes descendientes de Benjamín fueron los de Bela, Asbel, Airam, Sufán y Ufán. Los clanes descendientes de Bela fueron los de Ard, Naamán, hijos de Bela. Según el censo, los descendientes de Benjamín sumaban 45.600 hombres. Los descendientes de Dan fueron los del clan de Suam. Según el censo, los descendientes de Suam sumaban 74.400 hombres. Los clanes descendientes de Aser fueron los de Imná, Isvi, Beria. Los clanes descendientes de Beria fueron los de Eber y Malquiel. Aser tuvo una hija que se llamó Sera. Según el censo, los descendientes de Aser sumaban 53.400 hombres. Los clanes descendientes de Neftalí fueron los de Hasel, Guní, Geser y Silem. Según el censo, los descendientes de Neftalí sumaban 45.400 hombres. Los israelitas, contados en el censo, sumaban 601.730 hombres en total. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: entre estas personas será repartida la tierra según el número que haya sido registrado. A los grupos más numerosos les darás una porción mayor, y a los grupos menos numerosos una porción menor. A cada grupo se le dará una porción de tierra de acuerdo con el censo. La repartición de la tierra se hará por suertes. Cada uno recibirá su parte según la tribu a la que pertenezca por parte del Padre. La distribución se hará por suertes, tanto entre los grupos numerosos como entre los pequeños. Los clanes de la tribu de Leví contados en el censo fueron los de Gersón, Keat y Merarí. Los clanes lignitas, hebronitas, malitas, musitas y coreitas eran clanes levitas. Keat fue el padre de Amrad. Amram se casó con una hija de Leví que se llamaba Jocabet y que nació cuando Leví aún estaba en Egipto. Amram y Jocabet fueron los padres de Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron ante el Señor un fuego extraño. El total de varones descendientes de Leví de un mes de edad para arriba fue de 23,000. Ellos no habían sido registrados con los demás israelitas porque a ellos no se les había dado ninguna propiedad. Este fue el resultado del censo de los israelitas hecho por Moisés y el sacerdote Eleazar en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entre todos ellos no había uno solo de los que estuvieron cuando Moisés y Aarón hicieron el censo en el desierto del Sinaí, pues el Señor les había anunciado que morirían en el desierto, con excepción de Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. No quedó uno solo hijo de ellos. En la tribu de Manasés había 5 hermanas que se llamaban Mahalá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Eran hijas de Zelofhad, descendientes directas de Efer, Galaad, Maquir, Manasés y José. Estas 5 hermanas fueron a la entrada de la tienda del encuentro para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de la comunidad y les dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, pero él no pertenecía al grupo de Coré, que se rebeló contra el Señor. Murió a causa de su propio pecado y sin dejar hijos varones. Pero no es justo que el nombre de nuestro padre desaparezca de su clan simplemente porque no tuvo un hijo varón. Danos una porción de tierra a nosotras entre los hermanos de nuestro padre. Moisés presentó al Señor el caso de estas mujeres y el Señor le respondió: Las hijas de Zelofhad tienen razón. Asígnales una porción de tierra entre los hermanos de su padre y que la herencia de su padre pase a ellas. Di además a los israelitas que si alguien muere sin dejar hijo varón, su herencia pasará a manos de su hija. Pero si no tiene ninguna hija, dejará su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, dejará su herencia a los hermanos de su padre. En caso de que su padre no haya tenido hermanos, dejará su herencia a su pariente más cercano. Esta será una ley para los israelitas, tal como yo te lo he ordenado a ti. El Señor le dijo a Moisés: Sube a este monte de Abarim y mira la tierra que les he dado a los israelitas. Después que la hayas visto, morirás y te reunirás con tus antepasados, como tu hermano Aarón, ya que ustedes dos desobedecieron mis órdenes en el desierto de Sin, cuando el pueblo me hizo reclamaciones, y no me honraron delante de ellos cuando pidieron agua. Esto se refiere al manantial de Meribá en Cades, en el desierto de Sin. Y Moisés le dijo al Señor: Dios y Señor, tú que das la vida a todos los hombres, nombra un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y lo guíe por todas partes para que no ande como rebaño sin pastor. El Señor respondió a Moisés: Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Luego preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y dale el cargo delante de todos ellos. Pon sobre él parte de tu autoridad, para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Pero Josué deberá presentarse ante el sacerdote Eleazar, y Eleazar me consultará en su nombre por medio del Urim. Josué será el que dé las órdenes a los israelitas para todo lo que hagan. Moisés hizo tal como el Señor se lo había ordenado. Tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo. Le puso las manos sobre la cabeza y le dio el cargo tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que no dejen de ofrecerme puntualmente pan y ofrendas quemadas en la fiesta, especiales como ofrendas de olor agradable para mí. Diles también que estas son las ofrendas que deberán quemar en mi honor. Diariamente y sin falta 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto,
Uno será sacrificado por la mañana y el otro al atardecer. La ofrenda de cereales serán de 2 kilos de la mejor harina amasada con 1 litro de aceite de oliva. Este era el sacrificio que se quemaban continuamente en el monte Sinaí como ofrenda de olor agradable al Señor. La ofrenda de vino será de 1 litro por cada cordero. Este vino deberá derramarse en el santuario en honor del Señor. El segundo cordero será sacrificado al atardecer y se le añadirá una ofrenda de cereales y una ofrenda de vino, iguales a las de las ofrendas de la mañana. Es una ofrenda de olor agradable que se quema en honor del Señor. En los sábados deberán ofrecer ustedes 2 corderos de 1 año sin defecto y 4 kilos de la mejor harina amasada con aceite como ofrenda de cereales con sus correspondientes ofrendas de vino. Este holocausto se ofrecerá en los sábados con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. El primer día de cada mes ofrecerán como holocausto al Señor 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Por cada becerro ofrecerán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Por cada carnero 4 kilos de harina amasada con aceite y por cada cordero 2 kilos de harina amasada con aceite. Es un holocausto de olor agradable que se quema en honor del Señor. La ofrenda correspondiente de vino será de 2 litros por cada becerro, 1,5 litros por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Estos son los holocaustos que deben ofrecer todos los meses del año. Además del holocausto diario, deberán ofrecerle al Señor un chivo como sacrificio por el pecado con sus correspondientes ofrendas. El día 14 del primer mes del año se celebrará la Pascua en honor del Señor, y el día 15 será día de fiesta. Durante 7 días se comerá pan sin levadura. En el primero de estos 7 días se celebrará una reunión santa. Ese día no harán ustedes ninguna clase de trabajo. Como holocausto ofrecerán al Señor 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Junto con estos sacrificios harán la correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite de la siguiente manera: 6 kilos de harina por cada becerro, 4 kilos por cada carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Todo esto lo ofrecerán además del holocausto que se ofrece todos los días por la mañana. Así lo harán cada uno de los 7 días de la fiesta como ofrenda de olor agradable quemada en honor del Señor. Esto deberá ofrecerse con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. El 7º día también tendrán reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. En la fiesta de los primeros frutos, cuando ofrecen al Señor los cereales de una nueva cosecha, es decir, en la fiesta de la semana, tendrán también una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Ofrecerán al Señor como holocaustos de olor agradable 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por cada becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Este holocausto y su correspondiente ofrenda de cereales y de vino
lo presentarán además del holocausto diario. Los animales no han de tener ningún defecto. El día primero del mes séptimo tendrán ustedes una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Anunciarán el día con toque de trompetas como holocausto de olor agradable al Señor. Ofrecerán un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por el becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados, además del holocausto de cada mes y del holocausto diario con su correspondiente ofrenda de cereales y de vino, como Dios lo ha ordenado. Esta será una ofrenda de olor agradable quemada en honor del Señor. El día 10 del mes séptimo también tendrán ustedes reunión santa. Dedicarán ese día al ayuno y no harán ninguna clase de trabajo. Como holocausto de olor agradable al Señor ofrecerán un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por el becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio por el pecado que se ofrece el día de perdón y del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día 15 del mes séptimo tendrán ustedes reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Durante 7 días celebrarán fiesta en honor del Señor. El primer día ofrecerán como holocausto de olor agradable al Señor 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por cada becerro, 4 kilos por cada carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo, según un chivo como sacrificio por el pecado y además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El segundo día se ofrecerán 12 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros y carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El tercer día se ofrecerán 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales de vino de acuerdo con el número de becerros y carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con su correspondiente ofrenda de cereales y de vino. El día cuarto te ofrecerán 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros y carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día quinto se ofrecerán 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vinos. El día sexto se ofrecerán 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día séptimo se ofrecerán 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerán también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vinos. El día octavo lo celebrarán con una reunión solemne y no harán ese día ninguna clase de trabajo. Ofrecerán como holocausto de olor agradable al Señor un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto.
Además, harán las ofrendas cereales de vino por el becerro, el carnero y los corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus respectivas o correspondientes ofrendas de cereales y de vino. Estos son los sacrificios que deben ofrecer al Señor en fechas determinadas, además de sus ofrendas en cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, ya sea como holocaustos u ofrendas de cereales y de vino, o como sacrificios de reconciliación. Y Moisés comunicó a los israelitas todo lo que el Señor le había ordenado. Moisés dijo a los jefes de las tribus israelitas, el Señor ha ordenado que cuando una persona le haga una promesa o se comprometa formalmente con juramento, deberá cumplir su palabra y hacer todo lo que haya prometido. Cuando una mujer joven que aún depende de su padre haga una promesa al Señor o se comprometa a algo, si su padre al enterarse de su promesa o compromiso no le dice nada en contra, estará obligada a cumplir su promesa o compromiso. Pero si su padre al enterarse no lo aprueba, entonces ya no estará obligada a cumplir su promesa o compromiso, puesto que su padre no lo aprueba. El Señor no le exigirá que lo cumpla. Cuando se trate de una mujer que haya hecho promesas al Señor o haya tomado un compromiso a la ligera y que luego se case, si su marido, al enterarse, no le dice nada en contra, estará obligada a cumplir sus promesas y sus compromisos. Pero si su marido, al enterarse, no los aprueba, entonces ya no estará obligada a cumplir sus promesas y sus compromisos tomados a la ligera. El Señor no le exigirá que los cumpla. Si la que hace una promesa es viuda o divorciada, está obligada a cumplir todos los compromisos que contraiga. Cuando una mujer casada haga una promesa o se comprometa a algo con juramento, estando en casa de su marido, si su marido al enterarse no le dice nada en contra ni desaprueba lo que hace, ella estará obligada a cumplir sus promesas y compromisos. Pero si su marido al enterarse los anula, ya no estará obligada a cumplirlos, puesto que el marido se los anuló. El Señor no le exigirá que los cumpla. El marido puede confirmar o anular cualquier promesa o juramento que haga su mujer y que la obligue a ayunar. Si él no le dice nada en contra y así pasa uno y otro día, con su silencio confirma todas las promesas o compromisos que ella haya tomado. Si los anula un tiempo después de enterarse, entonces él se hace responsable del incumplimiento de la mujer. Estas son las leyes que el Señor dio a Moisés sobre las relaciones entre el hombre y su mujer, y entre el padre y su hija, cuando ésta es joven y aún depende de su padre. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, véngate de los madianitas en el nombre de los israelitas y después de eso morirás. Moisés dijo entonces al pueblo, ármense algunos de ustedes para la guerra y ataquen a Madián para vengarse de ellos en el nombre del Señor. Cada tribu debe enviar 1000 hombres a la guerra. Así pues, de los ejércitos de cada tribu se escogieron 1000 hombres, 12,000 en total, armados para la guerra. Moisés los envió a la batalla en compañía de Fines, hijo del sacerdote Eleazar, quien llevaba los objetos sagrados y las trompetas para dar la orden de ataque. Y pelearon contra los madianitas y los mataron a todos tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Mataron a Abí, a Requen, Sur, Ur y Reba, es decir, los 5 reyes madianitas, y también a Balaán, hijo de Beor. Los israelitas se llevaron prisionera a las mujeres madianitas y a sus hijos pequeños y les quitaron los animales, el ganado y los objetos de valor. Además de eso, quemaron todas sus ciudades y campamentos y todo lo que les quitaron, tanto personas como animales,
animales se los llevaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y al pueblo de Israel, los cuales estaban acampados en la llanura de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes del pueblo salieron a recibirlos fuera del campamento, pero Moisés se enojó con los jefes que estaban al frente de 1000 y de 100 soldados que venían de la batalla y les dijo: ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Precisamente fueron ellas las que, cuando el caso de Balaam, llevaron a los israelitas a rebelarse contra el Señor y adorar a Baal peor. Por eso el Señor castigó con una plaga a su pueblo. Maten ahora mismo a todos los niños varones y a todas las mujeres que no sean vírgenes. A las muchachas vírgenes, déjenlas con vida y quédense con ellas. Y todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, quédense fuera del campamento durante 7 días. Tanto ustedes como los prisioneros deberán purificarse el tercero y al séptimo día. Purifiquen también toda la ropa y todos los objetos de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar dijo a todos los soldados que habían estado en la batalla: esta es una ley que el Señor le dio a Moisés. Los objetos de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, en una palabra, todo lo que resista al fuego, deberán purificarlos poniéndolos en el fuego y lavándolos con el agua de purificación. Las cosas que no resistan al fuego deberán purificarlas solo con agua. El séptimo día deberán lavar su ropa y quedarán puros. Después podrán entrar en el campamento. El Señor le dijo a Moisés: con la ayuda del sacerdote Eleazar y de los jefes de familia del pueblo, haz la cuenta de la gente y de los animales quitados a los madianitas. Divídalos en 2 partes iguales y distribuye una parte entre los que fueron a pelear y la otra entre el resto del pueblo. Recoge además una parte para mí de lo que les toque a los soldados, tanto de la gente como de los bueyes, asnos, ovejas. Tomarás uno de cada 500 y se lo dará al sacerdote Eleazar como contribución para mí. De la mitad correspondiente al resto de los israelitas, tanto de la gente como de los bueyes, asnos, ovejas, o sea, de todos los animales tomarás uno de cada 50 y se lo darás a los levitas encargados del servicio de mi santuario. Moisés y Eleazar lo hicieron tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Todo lo que se le quitó al enemigo, sin contar lo que los soldados recogieron por su parte, fueron 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos y 32,000 muchachas vírgenes. Pero por lo tanto, la mitad que les tocó a los soldados fueron 337,500 ovejas, y de las que se dieron 675 como contribución para el Señor. De los 36,000 bueyes se dieron 62 como contribución para el Señor. De los 30,500 asnos se dieron 61 como contribución para el Señor. Y de las 17,000 muchachas se dieron 32,000 contribución para el Señor. Moisés entregó la contribución para el Señor al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. La otra mitad, que era la parte que le tocaba al resto de los israelitas y que Moisés había separado de la parte que les tocó a los soldados, fue exactamente la misma, o sea,
o sea, 337.500 ovejas, 36.000 bueyes, 30.500 asnos y 16.000 muchachas. De esta mitad Moisés sacó una de cada 50, lo mismo de personas que de animales, y se le dio a los levitas que servían en el santuario del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Entonces los jefes que habían estado al frente de 1,000 y de 100 soldados fueron a ver a Moisés y le dijeron: nosotros, sus servidores, hemos hecho la cuenta de los soldados que teníamos a nuestro cargo y no falta ninguno. Aquí traemos los objetos de oro que cada uno encontró: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y otros adornos para ofrecerlos al Señor como rescate por nosotros mismos. Moisés y Eleazar recibieron de ellos todas las joyas de oro, el oro que ofrecieron como contribución los jefes al mando de 1,000 y de 100 soldados. Pesó más de 184 kilos, pues cada soldado había traído algo de lo que se le había quitado al enemigo. Así pues, Moisés y Eleazar recibieron de los jefes el oro que habían traído y lo llevaron a la tienda del encuentro para que el Señor se acordara de los israelitas. Las tribus de Rubén y Gad tenían muchísimo ganado. Cuando vieron que los territorios de Jazer y de Galaad eran muy buenos para la cría de ganado, fueron a ver a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes del pueblo, y le dijeron: miren, las regiones de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Elalé, Sebán, Nebo y Beón, que el Señor ha conquistado para el pueblo de Israel, son tierras de pasto para el ganado. Y lo que tenemos nosotros, tus servidores, es precisamente ganado. Si te parece bien, danos ese territorio y nosotros no nos hagas pasar el río Jordán. Pero Moisés les respondió: ¿quieren ustedes quedarse aquí mientras sus compatriotas van a la guerra? ¿Por qué quieren desanimar a los israelitas para que no pasen al país que el Señor les ha dado? Eso mismo fue lo que hicieron los padres de ustedes cuando los envié desde Cades Barnea a explorar esa región. Llegaron hasta el arroyo de Escol y exploraron la región, y después desanimaron a los israelitas para que no entraran en el país que el Señor les había dado. Por eso el Señor se enojó aquel día y juró que las personas que habían salido de Egipto y que tenían de 20 años para arriba no verían la tierra que solemnemente había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, porque no lo siguieron con fidelidad. Solo Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, siguieron fielmente al Señor. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo andar por el desierto durante 40 años hasta que no quedó con vida ni uno solo de los que lo habían ofendido con sus malas acciones. Y ahora ustedes, hijos de padres pecadores, quieren seguir el ejemplo de sus padres para provocar otra vez la ira del Señor contra Israel. Si ustedes no quieren seguir al Señor, Él hará que los israelitas se queden más tiempo en el desierto, y ustedes tendrán la culpa de que ellos sean destruidos. Entonces se acercaron a Moisés y le dijeron: lo que queremos es construir aquí corrales para nuestras ovejas y vacas y ciudades para nuestras familias. Después, nosotros mismos nos armaremos a toda prisa e iremos al frente de los demás israelitas hasta que los llevemos a su territorio. Entre tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades seguras y a salvo de los que viven en esta región. No volveremos a nuestras casas mientras todos los israelitas no hayan tomado posesión de su propia tierra.
como lo que va a ser nuestro territorio está de este lado, al oriente del río Jordán, no reclamaremos tierras del otro lado del Jordán ni más allá. Moisés les respondió: Pues si cumplen su palabra y se arman para combatir a las órdenes del Señor, y todos ustedes cruzan armados el río Jordán bajo las órdenes del Señor y se quedan allí hasta que el Señor expulse a todos sus enemigos y haya conquistado el país, entonces podrán volver, pues quedarán libres de sus obligaciones para con el Señor y para con Israel. Esta tierra será propiedad de ustedes con la aprobación del Señor. Pero si no lo hacen así, sepan que cometen un pecado contra el Señor y algún día les llegará el castigo por ese pecado. Construyan pues ciudades para sus familias y corrales para sus ovejas, pero cumplan su palabra. Los descendientes de Gad y de Rubén le contestaron: Estos servidores tuyos harán lo que les has mandado. Nuestras mujeres y nuestros hijos pequeños con el ganado y todos nuestros animales se quedarán aquí en las ciudades de Galaad, y nosotros, tus servidores, nos armaremos e iremos a la guerra bajo las órdenes del Señor, tal como tú nos lo has mandado. Entonces Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué y a los jefes de las familias de las diversas tribus de Israel. Si todos los hombres de las tribus de Gad y de Rubén cruzan con ustedes el Jordán armados para pelear bajo las órdenes del Señor hasta que ustedes conquisten el país, entonces ustedes le darán a ellos el país de Galaad como territorio propio. Pero si no pasan armados, entonces les tocará un territorio entre ustedes en el país de Canaán. Los descendientes de Gad y Rubén respondieron: Haremos lo que el Señor ha ordenado a estos servidores tuyos. Pasaremos armados al país de Canaán obedeciendo al Señor, pero nos quedaremos con el territorio al oriente del Jordán como nuestra propiedad. Y así las tribus de Gad y Rubén y la media tribu de Manasés, a las tribus de Gad y Rubén y a la media tribu de Manasés, Moisés les dio los territorios de Sión, rey amorreo, y de Og, rey de Basán, con, con las ciudades que les pertenecían y los campos que las rodeaban. Los de la tribu de Gad reconstruyeron las ciudades de Dibón, Atarot Aroer, Atarot Sofán, Hazer, Jotbea, Bet Nimra, Bet Aram, y las fortificaron e hicieron corrales para sus ovejas. Los de las tribus de Rubén reconstruyeron las ciudades de Esbón, Elalé, Kiriataim, Nebo, Baalmeón, Sibma, cambiando el nombre a algunas de ellas y poniendo su propio nombre a las que reconstruyeron. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, invadieron la región de Galaad y se apoderaron de ella, expulsando a los amorreos que habitaban allí. Entonces Moisés asignó a los descendientes de Maquir la región de Galaad, y ellos se establecieron allí. Jair, descendiente de Manasés, se apoderó de unos campamentos de los amorreos y les puso el nombre de Abot Jair. El grupo de Nova se apoderó de Kenat y de los pueblos que dependían de ella y le puso su propio nombre, Nova. Gracias te damos, soberano Dios, en esta mañana por este rato que nos has permitido estar aquí leyendo tu palabra. Gracias, Señor, por este día que nos regalas, por el inicio de semana también, Señor, y esperamos que seas tú obrando, dirigiéndonos en todo, que todo lo que planeamos hacer esta semana y estos días, Señor, lo podamos hacer para honra y gloria de tu precioso nombre.
Guíanos siempre, Señor, que tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida, que podamos de verdad hacer tu preciosa voluntad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.